A continuación abordaremos el tema del arte griego y para ello es necesario hablar de la ubicación geográfica del punto de donde se desarrolla tanto esta cultura como esta manifestación artística. Es necesario aclarar que, bueno, al igual que la cultura anterior que se revisó, que sería el arte egeo o el arte cretense, pues también es un arte que va a tener una profunda influencia marítima. Estamos hablando de la región de Grecia, que es una región peninsular, es decir, está rodeada de agua, del mar, todo su entorno, por lo que sus manifestaciones también van a estar influenciadas por este mismo ámbito de la naturaleza. Vamos a ver a lo largo de todo esta reseña, pues cómo Grecia fue imponiéndose no solamente de manera militar ante las naciones existentes en aquellos tiempos, sino que también va a destacar desde el punto de vista comercial, el punto de vista marítimo, pero sobre todo en las aportaciones del arte que va a dejar para la posteridad. Y bueno, es necesario dar también un poco más de contexto respecto al arte griego y la realidad es que tiene un antecedente muy profundo en las anteriores manifestaciones artísticas que hemos revisado, como las civilizaciones dóricas, micénicas y las orientales, que debido al contacto comercial y marítimo que tenían, pues pudieron compartir estas mismas influencias y que se vio reflejado en sus manifestaciones artísticas. Para los griegos va a ser muy importante el cuerpo humano y sus diferentes representaciones, llegado a un punto de una perfección casi idealizada de la manera de representar el cuerpo, por lo que entonces va a ser muy importante la idea del ser humano al centro, por eso el término del antropocentrismo. Hay dos periodos, digamos, conocidos dentro del arte griego, que es el periodo arcaico y el periodo clásico, que son dos maneras de dividir a toda la historia del arte griego. Y bueno, van ellos a desarrollar con esta pasión que tienen por el culto al cuerpo humano un muy profundo conocimiento de la anatomía, de modo que vamos a ver en sus esculturas, en sus tallas, un estudio anatómico muy detallado con pues, la musculatura, la oblongación de las articulaciones, incluso las mismas poses anatómicas que van a tratar de imitar directamente en la piedra. Gracias a ellos vamos a tener nuevas técnicas respecto de la escultura, que va a ser un cambio muy fundamental en la manera de hacerlas, a diferencia de otras culturas o civilizaciones que eran un poco más rudimentarias. En esta idealización de la figura humana y pues va a traer como consecuencia también la creación de un mundo idealizado, es decir, de algo que llegara a niveles de perfección en donde pues aunque la anatomía humana no fuera exactamente como la representaban ellos, trataban de mostrarla de una forma exageradamente idealizada. En términos de creencias, es una cultura que va a adorar a muchos dioses, por lo tanto es politeísta, sus representaciones de los dioses van a tener, pues digamos, una representación de figura humana, pero con elementos mágicos o fantásticos que los van a diferenciar precisamente de los seres humanos. Muchas de las manifestaciones arquitectónicas y de escultura van a ir en torno al servicio del culto de estos dioses que componen su propia religión. Y bueno, ya si hablamos de las características generales del arte griego, tenemos que decir que ellos tenían esta búsqueda de la belleza idealizada, que aunque el cuerpo humano real no tuviera unas proporciones tan armónicas, los griegos las armonizaban de manera que pudiera tener pues un esquema, una manera de lucir que tendiese hacia la belleza, utilizando elementos de proporción y de equilibrio para darle pues esa belleza tanto a sus construcciones como a sus esculturas. Y bueno, los temas que comúnmente se trabajaban
era la mitología. Habíamos dicho pues que el arte va a estar al servicio de su religión, por lo tanto van a plasmar en sus esculturas, en sus pinturas, en su arquitectura, pues historias de sus dioses o de sus héroes, y sobre todo en este culto al cuerpo y a la anatomía, pues van a también hablar de las competiciones atléticas como lo van a hacer las Olimpiadas. En términos de materiales que van a emplear, van a utilizar principalmente la piedra caliza, el mármol blanco y bueno, van a dominar la técnica del bronce y la cerámica pues de carácter utilitario. Para ellos la función del arte pues tiene no solamente el hecho de generar un espacio para guarecerse o para resguardarse como lo sería la arquitectura, o no solamente el hecho de pues, hacer una representación física de un ser humano, sino que para ellos la función del arte tenía una idealización en donde todo pasaba a un plano más allá de lo material. Por eso es que tenían ese perfeccionamiento técnico para lograr esculturas y elementos arquitectónicos de una maestría impresionante, pues que permitiera representar no solamente la gloria del hombre, sino también la de la divinidad a quien estuviera dedicado. Ya cuando empezamos a hablar de arquitectura, hay que decir que aunque era simple en sus formas geométricas, pues estamos hablando de rectángulos, de triángulos, de cuadrados. Sí hay que destacar la alta calidad técnica, pero sobre todo siempre tomando como referencia al ser humano. Es decir, aunque eran edificios, digamos, monumentales, grandes, en ningún momento perdían la relación con la proporción humana, de modo que siempre eran edificios sumamente armoniosos a la vista. Los materiales que van a utilizar pues, es adobe, madera, piedra, cantera sobre todo, y los elementos más destacados de la arquitectura griega pues van a ser los templos, pensados para la veneración de sus deidades, en donde comúnmente al interior de estos templos iban a estar las efigies o las esculturas de los dioses a los que ellos adoraban. Tenemos dos tipos de plantas, uno de planta circular y otro de planta rectangular, donde sus partes más destacadas pues es lo que conocemos como la chela o la naos, que en este caso sería el interior del templo, la pronaos, que es el pórtico abierto, esta especie de recibidor antes de ingresar ya a la naos. Y bueno, siempre hay que destacar que los templos griegos se van a levantar sobre un basamento o crepis que generalmente va a estar compuesto de 3 escalones, por lo que va a ser una manera, pues digamos, muy repetitiva de estar generando este tipo de edificaciones. Es decir, pareciera que hay un molde que entonces se tiene que cubrir las características esenciales de este tipo de construcciones. Vamos a destacar 3 órdenes que en su momento se realizaron y bueno, ahora los daremos como un recuento. El primero y el más sencillo es el que proviene de los dorios, es el orden más simple y el más geométrico, conocido como el orden dórico, donde el fuste carece de una base, es decir, no posee una base. El fuste puede ser acanalado o no, y el capitel es el más sencillo que tenemos, que nos hace referencia al elemento de lo masculino. En el caso del jónico, pues proviene de la región jónica del Egeo, es un estilo más elegante y que hace referencia a los elementos femeninos. A diferencia del orden dórico, el jónico sí tiene un basamento sobre el cual arranca lo que sería el fuste, y el fuste va a coronarse con el capitel con estas volutas que van a tener estos roleos, esta serie de vueltas que se hacen sobre sí mismas. Y por último está el orden corintio, que es de los más elaborados, procede de la ciudad de Corinto, es el más evolucionado y es el más elaborado en términos de ornamentación. Y bueno, lo que va a compartir es que también tiene su base, tiene su fuste, pero en el capitel vamos a encontrar elementos vegetales como la hoja de acanto, acompañada de la voluta, también característica del orden jónico.
Hay que destacar que los griegos van a ser los primeros urbanistas que van a planear sus ciudades de una manera muy bien estructurada, muy bien pensada, por lo que van a distribuir los principales edificios dentro de las polis o dentro de las ciudades. Hay que destacar algunos de ellos que van a ser muy distintivos al interior de sus ciudades, como la Acrópolis, el Ágora, la Stoa, el gimnasio y la palestra, el teatro y el estadio, de los cuales hablaremos a continuación. En el caso de la Acrópolis, es el espacio que está destinado para poner los templos y los tesoros dedicados a los dioses. Va a ser esta pequeña ciudad, ciudadela, en la cima de la montaña, en donde van a tener como característica el amurallamiento, es decir, va a estar circundada por lo que sería una barda perimetral, y en su interior se van a ubicar los diferentes templos de los dioses a los que ellos adoran, como el altar de Atenas, el Partenón, el templo de Artemisa, y van a aprovechar de manera muy oportuna los desniveles propios de las laderas de las montañas en que construían. El terreno de Grecia es un terreno escarpado, un terreno montañoso, y los griegos lo van a saber emplear de tal manera y con tal maestría que van a aprovechar esos desniveles para hacer una serie de bases para estos edificios, traslapándolos unos sobre otros de modo que puedan destacar. Entonces ese elemento es la Acrópolis. Otro elemento importante que favorecía el encuentro social, es decir, reunirse, hay que recordar Grecia como cuna de la democracia, por lo tanto era muy importante que la ciudadanía se reuniese, tuviera un punto donde pudieran concentrarse. Por eso el Ágora se va a conocer como la plaza principal de la ciudad y va a tener una función política, es decir, para tomar decisiones en torno a la vida de la ciudad, pero también en términos comerciales, donde se van a reunir para adquirir bienes y servicios. La estoa es el equivalente a lo que ahora nosotros llamaríamos una serie de arcos o portales que comúnmente encontramos en las regiones o los pueblos de nuestro país, pero en el caso de Grecia la estoa van a ser pórticos cubiertos que no van a tener una función de vivienda, sino van a servir para dar cobijo a las personas, es decir, que se puedan reunir bajo un espacio techado y amurallado para discutir las cuestiones pues propias de la política, pero que también va a servir como un mercado, es decir, va a ser un centro comercial, va a ser un centro político, pero también va a ser un centro de encuentro y discusión muy importante para la sociedad. Decíamos al inicio que para los griegos es muy importante el culto y la devoción al cuerpo, por lo que van a tener espacios para ejercitarse conocidos como gimnasio y palestra, donde son espacios dedicados, sí, para cultivar el cuerpo, ¿no? Es decir, practicar ejercicios físicos, pero que también van a estar destinados al ocio y al esparcimiento, es decir, lo que sería el equivalente quizá ahora como un club social y deportivo, pues esa era la función del gimnasio y la palestra. Para los griegos era muy importante el tener un espacio de diversión donde pudieran establecer la catarsis, este proceso mediante el cual todas las emociones que uno trae, pues generalmente las ve reflejadas en el actor y de alguna manera salen de sí mismo. Por eso para ellos el teatro va a ser un elemento muy importante, a tal grado que van a construir una gran cantidad de teatros y donde todo el diseño va a favorecer pues el desarrollo de la trama de lo que esté la puesta en escena, por lo que entonces todas las graderías van a construirse directamente en la base de una montaña, es decir, todo esto en su momento fue roca sólida que fue labrada para generar esta sillería, pero además va a tener o a poseer características muy importantes porque va a tener primero lo que conocemos como la panóptica. La panóptica es que desde cualquier punto en el que el espectador se encuentre, sea hasta abajo, hasta arriba, a la extrema derecha, a la extrema izquierda o al centro, va a poder ver todas las áreas del escenario o de la esquene.
que es donde se va a representar la puesta en escena, pero también va a tener suficiente acústica, de modo que lo que el actor o los actores pronuncien aquí en la escena, pues va a rebotar en las graderías, regresa y entonces hace una especie de cono de sonido, de modo que pueda escucharse. Y bueno, esta misma estructura básica del teatro griego es la que se sigue replicando al día de hoy en los teatros y recintos culturales más modernos. Es decir, ellos hacen, pues digamos, ponen la muestra y funciona tanto que se sigue utilizando de la misma manera. En cuanto a la pintura, es poca la que se encuentra. Ellos le dieron mayor importancia a la escultura y a la arquitectura, pero lo que encontramos de pintura pues es que hay cerámica, es decir, es para decorar ánforas, platos, vasijas, todo lo que era de carácter utilitario, y también se encuentra pintura mural o en tablas de madera o en algunas de las villas o de las casas de descanso. La pintura va a ser al temple, es decir, utilizarán el huevo como elemento aglutinante, y también la pintura mural al fresco. Predominantemente la paleta de colores están compuestas por el rojo, el amarillo, el negro, blanco, verde, azul, el púrpura y el marrón, por lo que vamos a encontrar este tipo de pintura, ya sea pintura roja sobre fondo negro o pintura negra sobre fondo rojo, que va a ser como la combinación más usual que vamos a poder encontrar. La escultura comentaba que ellos hacen una idealización de la figura humana y el parámetro que van a utilizar es la norma de las 7 cabezas, es decir, la escultura tenía que medir el equivalente a 7 veces la cabeza del modelo y de la propia escultura, de modo que pudiera generar una armonía entre medidas y que llegara a tal perfección la talla de la escultura que permitiera exteriorizar estados de ánimo, es decir, que pues pudiera transmitir una serie de emociones al momento de pues, ver esta escultura con este detalle tan minucioso. Y bueno, algunos de los ejemplos en cuanto a escultura, en el periodo arcaico tenemos el Curos, que pues si lo ven no tiene todavía esta estilización, pero sí tiene un estudio anatómico muy detallado. Lo mismo pasa con la Auriga de Delfos, y que bueno, todavía vemos una escultura de carácter muy hierático, sin tanta intención de movimiento, con algo de desproporción, pero eso ya empieza a cambiar cuando pues ya entramos al periodo clásico, donde vamos a ver elementos con una mejor estilización, con una mejor talla, con un mejor estudio anatómico, hasta llegar al discóbolo de Mirón, ¿no? Donde hacemos este análisis tan pormenorizado de la elongación de los músculos, los abdominales, bíceps, tríceps, y cómo es todo el trabajo del cuerpo humano para emplearlo en el lanzamiento de un disco. Y bueno, también hay que recordar, lo decía ya en algún momento, cómo las esculturas de los dioses van a estar en tamaño monumental al interior de los propios templos. Y bueno, habría que pensar ya entonces el cambio que se hace en la etapa clásica, donde tenemos elementos pues todavía mucho más elaborados que en la etapa arcaica. ¿Qué tendríamos que concluir? Bueno, pues que el arte griego va a fijar un antes y después en la historia del arte, porque van a tener elementos de mayor perfección, de mayor simetría, de mayor armonía, a diferencia de otras manifestaciones que ya hemos visto, pues que eran de carácter más rústico, rudimentario y sin tanto acercamiento a la belleza. Es decir, el mensaje era importante antes que la belleza, y para los griegos esos dos elementos van a ser importantes, la belleza, pero sobre todo también el mensaje. De modo que encontramos un arte sumamente completo y complejo que va a influenciar a, pues, digamos, las manifestaciones artísticas venideras.